Continuamos en UPAO Noticias, edición mediodía. Son las 12:21 de la tarde. Y está en estudios la médico Yolanda López Briceño. Ella es jefa de la Unidad de Procura de Donación de Órganos y Tejidos de la Red Asistencial a Libertad. Como decíamos al inicio del programa, estamos en la semana a nivel nacional de la donación de órganos y tejidos que promueven el país E-Salud. Bienvenida, Yolanda López Briceño, médico cirujano. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, y la primera pregunta es, obviamente, ¿cuánto hemos avanzado como sociedad, como país, en sensibilizar a los ciudadanos de lo que significa hacer una donación de órganos? Bien, tal vez a nivel latinoamericano estamos pues en un lugar muy retrasado en el tema de donación de órganos, lamentablemente. Pero si estamos hablando de cifras locales, podemos considerar que ha habido un pequeño crecimiento en estos últimos 5 años, que venimos dando mucha fuerza, mucho empuje a las campañas anuales que se hacen sobre donación de órganos. Y bueno, hemos visto un crecimiento de que a nivel regional La Libertad está en este momento catalogada como una de las regiones que más donantes da a nivel nacional. Pero es un trabajo concienzudo que implica mucho personal que está pendiente en las notificaciones. La población también ya nos comenta, yo estoy operativamente siempre muy cercano a estas entrevistas con las familias para ver el tema de si van a donar o no, y pues se nota siempre que ya al menos han escuchado en algún Hay la momento intención la o la intención, información. o por Ya. lo menos ya están informadas, que es lo más importante, porque antes hablábamos de qué es eso, no lo sé, desconozco, nunca me han hablado de eso. Pero ya en los últimos años, 2 o 3 años, poco a poco se está viendo el resultado de esas campañas que hacemos constantemente, tanto dentro de los hospitales como tratamos de salir fuera Claro. también, de tratar de que por lo menos sea un tema de conversación familiar, que sea un tema en que en algún momento, porque en el momento en que se sucede de lamentable en que pueda una persona estar en condiciones de ser donante, la familia en muchas ocasiones se va a apoyar el tema de donación en si la persona Lo decide la manifestó. familia muchas veces también, ¿no? Sí, pero muchos de ellos nos damos cuenta que respetan la manifestación La de voluntad de la la voluntad persona, de la persona. claro. Si ella en algún momento lo mencionó en alguna reunión familiar o en algún momento en que consideró necesario o de pronto vio un esquema o escuchó en la radio de pronto y preguntarle, ¿no? ¿Qué piensas? O qué, yo sí quiero ser donante. Claro. Y al respecto, ¿qué estrategias ustedes como personal de salud utilizan para lograr sensibilizar a las familias en las campañas que han realizado ya en todo este tiempo? Bueno, hacemos un ingreso desde los más pequeñitos, ¿no? De las escuelas, tratando de hacer que sea un tema de conversación. Entramos ¿Van a con los ellos a los colegios? colegios, así es. Hacemos durante todo el año una programación que cada cierto tiempo estamos en esto. Durante ya el mes de septiembre, que es el mes donde le damos un poco más, y también en mayo, que es el Día Nacional del Donante, que eso ya es una actividad promovida a través de MINSA, que también es igual una fecha a nivel nacional, el Día Nacional del Donante, que es el 23 de mayo. En esas fechas tratamos pues de hacer los cursos para el personal, entrar a las universidades, ya a la población joven, ¿no? Y dentro del hospital hacemos también campañas de sensibilización con los pacientes que ingresan y también con la asociación de hemodializados, que ya tienen incluso una organización con ellos. Se trata de hacer varias actividades, ¿no? de sensibilización y de acercamiento con la Claro. población, y obviamente también las entrevistas En los medios de en los medios de comunicación. comunicación, que nos son de mucha ayuda. Claro. ¿Cuáles son los procedimientos que debe seguir el familiar de esta persona, de este paciente que ha dicho, yo soy consciente de que ya no tengo mayor futuro, pero quiero que esa persona pueda vivir más y yo voy a donar uno de mis órganos? ¿Cuál es el procedimiento legal que debe seguir? Bien. Lo más importante es que si uno quiere ser donante, lo comunique a la familia. Eso es lo más importante, porque
Antes previo al momento en que se dé el hecho, pues es muy difícil poder hacer, porque en cualquier momento las personas pudieran cambiar pronto su manifestación. El último donante, por ejemplo, que tuvimos en el Hospital Belén, la familia, o no, sí, Hospital Belén, la familia era la que ¿Se estaba, resistía? no, la familia era Tenía el la que deseo. tenía el deseo y Ah, más bien nos correcto. preguntaban cómo hacemos porque mi mami hace unos meses estuvo un poquito malita y hablamos justo del tema de donación y ella nos expresó que quería ser donante y nosotros queremos que ella sea donante. Y entonces ellos buscaban con muchas ansias el que se les pueda orientar al respecto, ¿no? Y bueno, lo que se da es que toda paciente que pueda ser donante tiene que estar en condiciones o fallecer en condiciones de muerte encefálica. Es decir, tiene que habérsele hecho todo un diagnóstico, que es un protocolo que está incluso normado bajo la ley 28189 y que está dentro también de los protocolos médicos dentro de cada hospital. ¿Qué significa esa muerte encefálica para que el público lo pueda entender? Legalmente, legal y médicamente significa certificar la muerte por criterios neurológicos de una persona. Es decir, la persona al estar con un diagnóstico de muerte encefálica significa que ya ha fallecido, pero que por su condición crítica y haber recibido todo un aparataje artificial, ¿no?, de mantenimiento de su respiración y de su función cardíaca, mantiene todavía funciones vitales, pero esa persona ya falleció. Médicamente y legalmente, de acuerdo a la ley, esa persona es considerado un fallecido. Pero como tiene todavía un mantenimiento artificial, pudiera todavía mantener vitalidad de los órganos y en esos casos pues proceder al tema de donación, ¿no? Es la muerte cefálica. En la muerte encefálica, que en otros lugares, incluso como el caso de Argentina, por ejemplo, ya no se habla de muerte encefálica, porque a veces es un término muy confuso. La gente considera que la muerte encefálica, por ejemplo, es un estado agónico, un estado de que ya te estás a morir, y no es eso, es la muerte. En otros lugares, como en Argentina, como le mencionaba, se llama así, certificación de la muerte por criterios neurológicos. Y una vez que se da, hay que hacer un acta donde incluso va la fecha y hora en que se termina esa acta. ¿Y por qué? Porque será la fecha y hora que deberá ir en su certificado de defunción, ¿no? Independientemente de lo que se haga con el cuerpo, que puede ir para el tema de donación, con vitalidad todavía y con todo, ¿no?, funcionando su corazón y funcionando la respiración, pero ya con fines solamente de trasplante, ¿no? Es en ese estado en que se puede hablar con la familia para mantener el cuerpo hasta, ¿no?, el momento de la parada o no, y en ese momento es que se da hacer la proceder a donación, hacer la donación. la muerte cefálica, Porque correcto. obviamente toda la parada cardíaca tiene que darse en un momento, digamos que en que los órganos se puedan recuperar, porque una vez que una persona X, por decir, falleció o no llegó a dar su consentimiento para la donación y su corazón para, ya no hay nada que se pueda salvar. No se puede donar Así nada. ya no se puede donar nada, porque hay muchos mitos, ¿no? Se cree que, por ejemplo, en la morgue te sacan los órganos para que sean donantes, o que de pronto por ahí matan a las personas y les sacan los órganos, y no es así. Hay que tener preparado todo un tema logístico previo, ¿no? Teniendo sala de operaciones y personal especialmente capacitado, por ejemplo, cuando tenemos un donante multiorgánico, cuando es de riñón y de hígado, viene incluso personal de Lima, que son especializados en trasplantes para hacer la ablación y obviamente luego el implante, que viajarán esos órganos vía aérea para poder implantarse nuevamente. Correcto. Cuando tenemos una donación de corazón es todo una logística que se mueve muy, muy impresionante, porque incluso hasta participa la policía para poder hacer que el camino entre el hospital y el aeropuerto sea lo más corto posible. La ambulancia va acompañada de los policías, igual en Lima, porque se espera que el órgano, una vez que se retira del cuerpo, tiene un tiempo limitado para volver a implantarse. Y el corazón es el más delicado, tiene entre 3 a 6 horas para volver a reimplantarse en otro cuerpo, otro en ser otra humano. persona humana. Correcto. Así es. Ya para finalizar la entrevista, dada las estadísticas, los datos, ¿qué es lo que más demanda la población? ¿Qué tipo de órganos son los donde hay más pacientes que desean recibir una donación o que necesitan para poder seguir viviendo? Bien, las listas de todos los órganos son grandes, son muy largas. La de hígado sobrepasa los 40, 50 pacientes a nivel nacional. La de corazón también va más o menos por ese número.
¿no? Pero las que más se necesitan, o las listas más largas son de los pacientes hemodializados, es decir, los pacientes que tienen problemas renales, ¿no? Y los de córneas, ¿no? Que se sobrepasan los 1.500 pacientes a nivel nacional, ¿no? Tenemos listas de espera en casi todo el país, con hospitales trasplantadores como en Cusco, en Huancayo, en Lima, obviamente las 3 redes, incluido el Cayetano también, que en Minsa también se trasplanta, córneas que se trasplantan en Piura y Chiclayo que trasplanta riñones también, ¿no? Muy bien. Estamos seguros que ya la opinión pública tiene una mayor información sobre esto y ojalá que en el país vayamos pues calando más en el corazón de las personas y, como usted decía, a médico cirujano Yolanda López Briceño, las familias puedan conversar de esos temas y puedan decidir que cuando ya alguna persona no tiene posibilidades de seguir viviendo, pueda donar su órgano para que otra sí pueda continuar con su vida normal. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Algún sí, un mensaje final? Un mensaje final. Tiene una promoción, ¿verdad?, de la campaña. Ah, sí, bueno, tenemos, mostrar? Sí, claro, bueno, el mensaje de esta semana es sé un superdonante, y sobre todo mi familia lo sabe. Es decir, conversa sobre los donantes. ¿Tú quieres ser donante? Conversa. Recuerda que con un solo donante se pueden salvar hasta 8 o más vidas. Muy bien, muchas gracias. Estuvo entonces aquí en UPA Noticias la jefa de la Unidad de Procura de Donación de Órganos y Tejidos de la Red Asistencial a la Libertad, médico cirujano Yolanda López Briceño. Hacemos una pausa y venimos con otra invitada. Es la jornada informativa de UPA Noticias con la abogada María Alejandra Zabaleta Aurazo. Vamos a conversar sobre, hoy se conmemora una fecha importante en la lucha contra los embarazos en adolescentes. Regresamos con este tema importante en UPA Noticias, edición mediodía.